Hola, bienvenidos sean todos otra vez a uno de estos webinarios educativos por parte de Acari. Siempre es un gusto tenerlos aquí presentes. Espero que se vaya uniendo más y más gente conforme avanzamos. Pero bueno, hoy tenemos como invitada a nuestra psicóloga Fabiola Lozoyo. Es un gusto tenerte aquí, Fabi, siempre, como parte del equipo Acari y como presentadora. Estaremos hablando sobre Duchenne, el reto de valorar el momento el día de hoy. Creo que es un tema que abordará muchos puntos importantes y que será de mucho interés para toda la gente que padece esta enfermedad y sobre todo para las familias que lidian con el día a día que implica Duchenne, ¿no? Les voy a hacer unos breves recordatorios. Por favor, escriban sus comentarios en la sección correspondiente. No olviden hacer algunos saludos, preguntas que tengan. Está la sección de preguntas y respuestas. Ahí, por favor, dejen sus preguntas y sus comentarios o saludos pueden estar en el área de chat. Y les comento que el webinario siempre está siendo grabado para todos aquellos que no puedan estar presentes aquí el día de hoy. Eh, entonces, no se preocupen si no han podido asistir. Esto lo verán grabado en nuestro Facebook y en la página de YouTube. Y bueno, para la agenda del día de hoy, nada más les comento, vamos a estar hablando sobre, bueno, como siempre, unas breves palabras de apertura e introducción. Siempre me gusta recordarles a todos, en caso de que haya gente nueva, que esperamos que sí, que somos la Fundación Acari, somos una organización sin fines de lucro que está basada en San Antonio, Texas. Y bueno, espero que algunos de ustedes ya sepan que tenemos estos programas, tenemos una variedad de programas y uno de ellos precisamente es esta serie de webinarios educativos donde siempre tratamos de ayudarlos a actualizarse, también para que entiendan una variedad de temas y bueno, puedan preguntar a los expertos sobre el tema que nos compete el día de hoy. Y bueno, pasaremos a hablar sobre el tema de hoy con la maestra Fabiola. El tema, ya saben, es Duchenne, el reto de valorar el momento, y después procederemos con una sección de preguntas donde podrán escribir sus preguntas o hasta podrán abrir su micrófono en este caso para abrir un poco la discusión y después será el cierre. Y bueno, les presento un poco a la maestra Fabiola Lozoyo. Ella es licenciada en psicología, tiene maestría en tanatología y sentido de la vida, así como una en intervención psicológica familiar y de pareja. Actualmente ella cursa el doctorado en tanatología y realizó estudios en logoterapia y psicooncología. Ella actualmente es docente en el Instituto Diocesano de Estudios Teológico-Pastorales de Aguascalientes en el diplomado en tanatología y actualmente es parte del equipo de la Fundación Acari y atiende a personas en consulta privada. Y bueno, sin más, te cedo la palabra, Fabi. Es un gusto tenerte como siempre aquí. Hola, Susi, muchas gracias. Buenas tardes a todos y Buenas a todas tardes. las personas que están con nosotros. Bueno, creo que este tema para mí es muy fundamental, es bien importante porque he tenido el privilegio, la fortuna de, independientemente de toda esta parte que yo he llevado de capacitaciones y preparación desde la tanatología, creo que el compartir y apoyar, acompañar a las mamás, a los papás que llevan este proceso de enfermedad, me han enseñado demasiado desde la forma en que he comprendido cómo llevan el proceso desde cada historia de vida, cada parte de cómo es su personalidad, cómo es su educación, su entorno en donde se desarrollaron, pero sobre todo es bien importante el que cómo llevan cada una su proceso desde la edad de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, tengo ahorita dos pacientes, una paciente que ya está viviendo el duelo por el fallecimiento de su hijo, una paciente que tiene su hijo 8 años, que si podemos valorar esta situación, pues es el comienzo, ¿no? De este proceso, porque realmente, pues, muchos niños que ahora entre más se detecta en la edad más temprana, pero la mayoría es entre los 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Que se detecta esta enfermedad. Y por otra parte, desde mi propia experiencia y desde otra experiencia de mamás que ya tenemos hijos de más de 20 años, eh, he podido comprender y entender cómo se asimila este proceso, porque ¿qué es lo que he detectado en estas circunstancias? Primero, cómo una persona como yo, ya con un hijo de 22 años,
llevamos este proceso. Creo que ya llevamos como una situación no totalmente aceptada, porque lógicamente, aunque uno pretenda tener esta aceptación de que sabemos cómo es el final de esta enfermedad, creo que ya llevamos como una idea más asimilada de que puede llegar un momento tarde o temprano. ¿Por qué? Por la edad de mi hijo, porque ya tiene más de 22 años, porque sabemos estadísticamente, ¿no? Qué esperanza de vida tienen ellos. Sabemos que no es regla general, que hay muchos factores que pueden influenciar en esta parte, pero que también como las personas todavía cuando comienzan con esto, llegan a un momento, como decimos, de mucha actividad, ¿no? A enfrentar primero esta realidad y una forma desesperada de encontrar una solución. De que a pesar de todo lo que yo he leído, lo que yo he sabido, lo que me han informado desde los médicos, o me pongo simplemente, como decimos, ¿no? A googlear, sabemos perfectamente de lo que se trata. Y como sabemos de lo que se trata, inconscientemente nos activamos, la mayoría de las personas, lógicamente no todas somos igual, y empezamos a investigar y a leer. Yo tengo que encontrar algo, es que ya me dijeron de unas pastillas, es que ya me dijeron de un tecito, es que ya me dijeron de una persona que hace ejercicios, ya me dijeron de alguien que está en otro país y que puede ser que haya una esperanza. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esta civilización de esta enfermedad. Y esta circunstancia nos hace que precisamente nos centremos tanto en el futuro que no contemplamos el valor del presente, ¿no? El poder participar y acompañar a una mamá que ya perdió a su hijo, creo que también me viene a mí a dar mucha enseñanza en lo que respecta, y me gusta quiero tomar este tema que se me hace muy importante. Voy a mencionar que comparto casos y acompaño casos, pero siempre con el respeto que merecen mis familias, mis pacientes, sin decir algo que pueda evidenciar algo de su información privada y que se puedan sentir incómodos, ¿no? Simplemente quiero yo dar a conocer más o menos cómo veo yo este proceso en todas las partes que yo he tratado, ¿no? Y sobre todo a esta persona que ha venido a buscarme desde este interés de acompañamiento de una pérdida por el duelo del fallecimiento, que es bien común que la mayoría de los papás no quieren tocar ese tema. Es un tema tan escabroso, es un tema tabú, es un tema que entre menos lo toque para mí es mejor. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer que yo pueda tener esta falta de esperanza que en cierta fondo en el corazón la quiero tener, porque yo quiero que algo pase antes de que fallezca mi hijo, ¿no? Quiero encontrar la solución antes de que mi hijo padezca, ¿no? O empiece a agravarse o que llegue esta parte de la fallecimiento de nuestro hijo. Entonces, por eso me gustó mucho y compartimos la idea, Susi y yo, en que es importante, ¿no? El tocar este tema, aunque yo sé que es muy difícil para muchos papás y que en realidad, si yo les comparto también desde mi experiencia, no porque yo tenga tantos conocimientos o preparación, no me pongo a pensar tampoco yo en el futuro. Yo también me lo pongo a pensar, pero no con esta desesperación en lo que niego lo que puede llegar, ¿no? Pero tampoco sin engancharme en lo catastrófico que es y perder también en este momento lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar a presentar, no sé si tengo la... Sí, ¿verdad? Sí puedo. Sí. Ok. Bueno, pues entonces, me gustó mucho este título porque
Para la mayoría de los papás, podemos ver a Duchenne como, hace poco me decía una mamá que para ella es un monstruo. Para otras personas puede ser algo catastrófico. Para otras puede ser algo que vino a quitarme todo lo que yo he encontrado en mi vida maravilloso, ¿no? Mis hijos, mi estabilidad, mi familia, todo lo que viene siendo alrededor de mis apegos, relaciones, vínculos familiares, ¿no? Pero en el transcurso de toda esta parte que he estado yo investigando, leyendo, formándome desde la logoterapia, que muchos saben, otros no, pero la logoterapia se encarga de lo que es el sentido de vida a pesar de las circunstancias difíciles, ¿no? De la vida. Y que, ¿cómo es posible que durante una crisis tan dolorosa como una enfermedad, en este caso Duchenne, podemos encontrar este sentido de vida, ¿no? Entonces yo lo veo como un reto. ¿Cómo puede ser Duchenne este reto que yo le pueda dar este valor, ¿no? A este valor, al sentido de este momento. Y aquí quisiera que todos nos pusiéramos a analizar y a preguntarnos un poco, ¿en dónde estás centrado? ¿O en dónde estoy centrada? ¿En dónde estoy centrado? ¿Estoy centrado en el ayer o estoy centrado en el mañana? Y esta pregunta me hizo también, se me hizo muy importante porque me pongo yo a pensar, o sea, estoy aferrado a un hijo que yo idealicé, me refiero al ayer, ese ayer en donde yo todavía no recibí este diagnóstico. Estoy aferrada en ese niño donde yo puse expectativas, ilusiones, donde yo puse planes, proyectos de vida, o estoy centrada o centrado en el mañana. Que en el mañana sabemos qué significa, ¿no? El avance de la enfermedad, el padecimiento ya de más síntomas que empiezan a agravarse en este avance, y por qué no decirlo, ¿no? En el fallecimiento de nuestros hijos. Entonces, muchas veces, y es en la mayoría de las personas que estoy en el acompañamiento psicológico, tanatológico, pueden darse en alguna de estas dos tiempos, ¿no? O en el ayer, o en el mañana, o incluso me atrevo a decir que en las dos partes, ¿no? Menos en el presente. Entonces, esta frase también para mí fue tan importante porque si bien cuando nos dan este diagnóstico tan difícil y duro, siempre vamos a estar escuchando que el tiempo es oro, que hay que darle esta atención, que sabemos que tenemos o que tienen nuestros hijos un tiempo muy limitado de tener esta autosuficiencia o esta parte donde ellos se pueden valer por sí mismos y que nos hacen creer que la importancia o lo importante es el futuro. Atiéndelo para que entre menos caiga la silla de ruedas es mejor. Cuídalo, aliméntalo, dale medicamento, llévalo a terapia, llévalo al neurólogo, al genetista. ¿Por qué? Porque entre más tenga una atención temprana, mejor va a ser para él, para que el futuro no llegue, ¿no? O para que el futuro llegue un poco más tardío, o sea, más lento en llegar. Entonces, con toda esta parte que leemos, que investigamos, que nos empezamos a bombardear de información desde esta atención médica, nos hacen creer que el presente no es nuestro, que el futuro es el más importante. Sin embargo, me atrevo a decir que lo único que es nuestro es el presente. Lo único que tenemos certero es el presente. No el ayer, no el mañana, sino este momento. Este momento, el hoy, en este presente.
Y en esto, en esta parte que yo nombro, en el que damos mucha importancia en el futuro, y que en esta misma necesidad de querer darle a nuestros hijos lo mejor y atención para poder limitar un poco que llegue el futuro, nos hace entrar a querer abarcar demasiadas cosas. El querer pretender que entre más hagamos cosas por él es mejor, ¿no? Yo recuerdo cuando comencé con viviendo este proceso de la enfermedad, comencé a ir al CRIT Teletón aquí en México. Y desde las vivencias e historias de vida, incluso diagnósticos de otras mamás, que ahora ya entiendo que no es lo mismo, pero en ese momento yo no comprendía todavía la situación en la que estaba yo. Muchas mamás me decían, ¿sabes qué? Entre más terapias te den, es mejor, aprovéchalas, o sea, aprovecha todo lo que te den. Y en esa ansiedad de que ver a mi hijo en esta circunstancia, ¿no? Que empiezas a vivir esta situación. En esta parte, en querer tener un poquito más de esperanza hasta esta dura realidad o dura noticia, pues empezamos a querer abarcar demasiadas cosas. Yo recuerdo que llegábamos ahí, salíamos noche. Todo el día estábamos ahí. Ahí comíamos, ahí llevaba las tareas mi hijo. Nos la pasábamos ahí. Era casi que nuestro segundo, a lo mejor hasta después se hizo parte ya de nuestro hogar principal, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en esta desesperación, que en esta forma de insistir tanto en que no llegue el futuro, empezamos a llegar a un límite en donde vamos a empezar a desgastarnos, vamos a empezar a tener un agotamiento físico, mental, psicológico, y que lejos de poder ver que estamos realizando algo bueno, si lo pudiéramos hablar así con un calificativo, ¿no? Después nos llega a frustrar que a pesar de, vemos avance de la enfermedad. Empezamos a ubicarnos en que a pesar de tanto esfuerzo, no se puede detener. Empezamos a frustrarnos que todo el esfuerzo que hagamos en esta forma de atención, no podemos estar luchando con algo que ahí está y que no queremos a veces ver. Pero nos olvidamos realmente que no es el que nosotros podamos hacer algo en contra de Duchenne, ¿no? Sino lo que realmente podemos hacer es, ¿en qué nos podemos centrar? Tampoco con esto yo quiero dar a entender que hagamos que no pase nada, como a veces les digo, ¿no? Como el avestruz que mete la cabeza en un hoyo para aparentar o para creer que no pasa nada, ¿no? Sino más bien es el buscar el equilibrio en nuestra vida, que yo sé que es difícil, pero no es imposible, sino el no vivir alrededor de Duchenne, pero tampoco vivir como si no existiera. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer o qué podemos hacer para que podamos centrarnos en lo que de verdad importa? Y en este caso, más bien hay que también analizarlo. ¿Qué es lo que de verdad importa? En este punto, en esta vivencia, en este diagnóstico, ¿qué es lo que importa? Y creo que muchas veces en esta necesidad siempre vamos a preocuparnos por el hacer que en ocuparnos por el estar, ¿no? Siempre estamos preocupados, siempre estamos con esta acelere de vida, en esta parte de hay que llevar este ritmo porque la vida misma nos lleva, pero se nos olvida el estar plenamente, el estar presente, no el nada más hacer o hacer que estamos. Porque si bien dicho, si nos ponemos a analizar toda esta situación, ¿qué tanto podemos convivir? ¿Qué tanto podemos tener esta atención plena
en un consultorio, en una rehabilitación, pasarnos horas en algún lugar donde no es un ambiente ni de familiar, ni de salud, sino un ambiente de enfermedad. Porque es lo que casi siempre estamos viviendo nosotros, ¿no? Si no es un centro de rehabilitación, pues es un hospital. Y que hay en un hospital, pues en un ambiente de enfermedad. Y lamentablemente la mayoría de las veces llevamos ese ambiente a nuestra casa. Llevamos ese ambiente a que se vive, se respira un ambiente de enfermedad en vez de un ambiente familiar, ¿no? Y bajo esta parte de lo que yo menciono, se me hace muy importante porque también de las veces que yo he atendido mamás o familiares de los chicos Duchenne, lamentablemente nos vamos con esta vivencia de vivir una vida, o más bien una vida familiar enferma. Y yo siempre les digo, hay que recordar que un miembro de la familia está llevando esta condición, esta enfermedad, pero no es una familia enferma, simplemente es un miembro donde está llevando esta situación y donde necesitamos llevar esta situación en equilibrio, ¿no? Y en este sentido, he tratado también de analizar toda esta parte de cómo las personas pueden tomar ya este proceso después de el fallecimiento del hijo. Y ellas empiezan a hacer todo este análisis de cómo se llevó este proceso. Entiendo que muchas veces los mismos padres no son conscientes de la gran necesidad de llevar un acompañamiento en este proceso porque o sienten que no hay necesidad o sienten que están llevando todo bien, pero que en realidad creo que la mayoría de las personas no tenemos los recursos como para llevar una situación así de difícil, ¿no? Y que esto nos va a impedir a que llevemos un proceso lo más sano posible. ¿Por qué digo que lo más sano posible? Porque sabemos bien también que esto no nos va a impedir que sintamos dolor, que sintamos tristeza, que sintamos todas estas altas y bajas de emociones que vivimos todas las personas, todos los padres, todas las familias que viven este proceso de Duchenne, ¿no? También me gusta compartirles a mis pacientes que independientemente de lo que a mí se me note, que yo vaya por la vida sin que me preocupe nada, pues realmente no es así. Realmente es que sí duele, es que sí es un dolor muy profundo esta enfermedad de un hijo, pero que también cada uno de nosotros podemos tener esta decisión de cómo voy a llevar esta enfermedad. Y ante esto, quise poner algunas ideas en donde podemos nosotros poco a poco llevar este proceso para que pueda ser lo más llevadero, lo más sano posible, ¿no? Y la primera situación sería esta, o la primer tip, el primer ayuda o la primer herramienta que yo les puedo traer es esto. Decidir bajo mi propia responsabilidad. ¿Qué significa esto? Podemos cambiar en cualquier momento. Podemos reestructurar nuestra vida en cualquier momento, pero sobre todo, necesitamos aceptar esta situación. Necesitamos aceptar que Duchenne está ahí. Necesitamos aceptar que todavía no hay cura. Necesitamos aceptar que solamente hay determinados medicamentos que pueden poco a poco impedir que se haga más rápido esta aceleración, sí, así podemos decir, de los síntomas, ¿no?
de la debilidad y de todo lo que sabemos. Pero mientras nuestros ojos estén puestos en algo que todavía no existe, nos va a impedir que tengamos esta oportunidad de cómo voy a reestructurar esta vida. Porque la mayoría de los papás tienen puesto sus ojos en una cura, en un medicamento que todavía no hay, que le ayude a mi hijo a librarse de esa enfermedad, ¿no? Y que esto les impide tener esta oportunidad de reestructurar la vida, de realizar estos cambios que necesito en mi vida, y que por lo tanto también me va a dar la oportunidad de, en vez de estar con mi enfoque, con esta fijación o mi mirada hacia algo que no existe, estoy perdiendo este momento que estoy viviendo, ¿no? Porque la mayoría de las personas que yo he estado entrevistando, que yo he estado teniendo contacto, ni siquiera se preocupan o no quieren ni siquiera saber lo que es un duelo anticipado, lo que es vivir un duelo en el proceso y después del proceso, porque ellos todavía no tienen esta aceptación. Ellos solamente piensan en que hay algo que pronto va a salir, pero ni siquiera le dan la dimensión de lo que realmente es. Recuerdo un momento en una persona que me decía, es que porque a pesar que le di el medicamento, la vez que lo llevé, me dijeron que ya tenía debilidad muscular. Y lo único que yo le dije es que es Duchenne. En ese momento a ella le cayó el 20 y dijo, es que sí es cierto, o sea, siempre estamos con esta parte de una negación, de no asimilar, que pensamos en nuestra fantasía o necesidad, que este medicamento que a lo mejor puede lograr frenar un poquito, o más bien no frenar, sino ir algo más lento, no lo va a detener. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta de toda esta situación emocional, situación familiar, situaciones que viven los pacientes, pero que la mayoría no se atreven a compartir, pero que yo los detecto, ¿no? Y que yo empiezo a tener este acompañamiento. Entonces, la primera opción que tenemos, aunque por más duro que sea, es aceptar. Aceptar que ahí está Duchenne, aceptar que no hay nada que lo va a quitar y aceptar que mientras no se define nada, yo no necesito estar perdiendo el tiempo en algo que no existe, mientras puedo hacer mucho más cosas ahorita en este momento que el estar nada más mirando en algo invisible, ¿no? Después tenemos pensar más allá de uno mismo. Híjole, es que esta frase es tan importante en esto que es Duchenne. Primero, porque nos va a ayudar a analizarnos desde nosotros mismos, a superarnos a nosotros, porque como dije hace un momento, o sea, creo que la mayoría no tenemos recursos para llevar este proceso tan difícil. Pero que mientras no nos enfoquemos primero en nosotros, no vamos a poder asimilar de qué forma estamos llevando en general este proceso en nuestra familia, ¿no? Porque desde nuestra necesidad pretendemos tomar decisiones y pretendemos llevar esta situación familiar, ¿no? Pero hay que recordar, es de mi propia necesidad. Yo una vez le pregunté a una mamá, ¿desde dónde educas? ¿Educas desde tu miedo? Y ella se quedó pensando, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, y si cada uno de los que está acompañándome en este momento nos preguntamos, ¿qué tanto educo desde el miedo? ¿Qué tanto llevo este proceso desde el miedo?
¿Qué tanto tomo decisiones desde mis miedos? Porque indudablemente el pensar más allá de mí misma es pensar primero en el que está padeciendo esto y que en la mayoría de las veces que yo defiendo mucho, que cuando ya los chicos tienen una edad de decidir por sí mismos, digamos 17, 18 años, 19 años, ellos tengan esta facultad y esta libertad de decidir por sí solos lo que realmente quieren, no desde mi necesidad como madre, ni la necesidad del padre, ni la necesidad familiar. Es por eso que es tan importante el cómo estoy llevando esta enfermedad, el cómo estoy yo educando desde mis miedos, desde mis necesidades, desde mis vacíos, o si en realidad estoy tomando en cuenta qué es lo que mi hijo quisiera, ¿no? Hace unos días recuerdo que decía una persona que el niño ya no quería ir a la escuela y que le preocupaba a ella, ¿no? Y decía que porque tenía miedo, que porque le podía pasar algo. Creo que el niño tenía entre unos 8 o 10 años, más o menos. Entonces yo le pregunté, ¿qué platicas tú de la escuela? No, es que sí le digo yo que hay que ir para que conviva, que no es tan importante las calificaciones, sino para que tenga la oportunidad de convivir con sus iguales, ¿no? O sea, más bien con sus compañeros de su misma edad. Le dije, ok, pero ¿de dónde sacó él la idea de que es peligroso? Ah, es que mi esposo le ha dicho que él no quiere que vaya porque tiene miedo que le pase algo. Entonces, si analizamos esto, más bien a él le transmitieron ese miedo hacia la escuela, porque el miedo es del papá, no del niño. Entonces, otra de las cosas que también me ha pasado, que he descubierto en esto, es la necesidad de los papás que llegue a la escuela y que tengan el mismo rendimiento escolar, que tengan la misma situación de todos los niños promedio, ¿no? Que no hay que llamar de lo normal, no lo normal, sino del promedio. Entonces, esa necesidad de quién es, o del niño o de la mamá. Y entonces llega otra mamá y también me cuestiona, oye, es que yo tengo miedo en saber hasta qué punto exigirlo o no, hasta qué punto es importante que vaya a la escuela o no, porque yo no quiero tampoco forzar algo que yo sé que él no puede realizar, pero tampoco quiero privarlo de algo que a lo mejor él sí quiere. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Creo que lo más sano y lo que más se les recomienda a ellos es solamente una socialización, que ellos tengan la oportunidad de convivir con sus compañeros de la misma edad, pero no exigir ni pretender que cumplan con los estándares que la educación en cualquier país pretenda que tenga la mayoría de los niños, ¿no? Porque sabemos, cada uno tiene su diferente condición, ¿no? Sabemos que unas personas o unos niños tienen problemas de aprendizaje, déficit de atención, algunas personas también pueden padecer autismo. Entonces, no es cuestión de que quiera que se cumpla todo, sino más bien, ¿qué es lo mejor para él? Sabemos bien que no va a tener el mismo nivel porque no va a tener la misma rendimiento en cuanto a lo físico, ¿no? No va a tener el rendimiento para ir a deportes, no va a tener el rendimiento para hacer actividades de fuerza física, pero sí puede tener la oportunidad de socializar, que para mí eso es lo mejor y lo principal. Y volvemos a hacernos la pregunta, en este caso, ¿qué es lo importante? Si no es lo importante el futuro ni el pasado, entonces, ¿qué es lo importante? Y aquí es bien claro, puede ser que algunos chicos logren tener una carrera universitaria, qué bueno, pero hay otros que no lo van a poder realizar. ¿Y por qué pretender poner en una misma cajita a todos los chicos? No son los mismos, ni son los mismos intereses,
ni son las mismas circunstancias. Entonces, hay que analizar si desde mi propia necesidad estoy obligando o pretendo que mi hijo cumpla con cosas que no es posible, ¿no? Entonces, aquí hay mucho que analizar, pensar más allá que de uno mismo, ¿no? Y ahorita quisiera que vieran estas imágenes y también se preguntaran, dentro de esta necesidad que yo tengo, ¿qué ven en estas imágenes? Yo le hacía una pregunta una vez a una mamá. Voltea a ver a tu hijo. ¿Qué ves en el primero? ¿Duchenne, la discapacidad y la enfermedad? ¿O ves a un ser humano que vino a este mundo como tu hijo? Sin querer cubrir tus expectativas ni como madre, ni como padre, ni como él como hijo, ¿no? ¿Qué ves en él? Y cuando la mayoría de las personas siguen viendo en el hijo la enfermedad y la discapacidad, es cuando más se vive un ambiente de enfermedad, no de una familia sana, que a pesar de tener un miembro con una enfermedad, se puede tener una familia sana, ¿no? Entonces hay que preguntarnos y analizarnos, ¿no? Cuando veo a mi hijo, ¿qué veo? ¿Veo al ser humano sin esas expectativas, sin esos planes, proyectos que yo tenía en él? ¿O veo la discapacidad? Y veo la enfermedad de Duchenne junto con todas estas ilusiones como frustradas, ¿no? Entonces, creo que aquí también tenemos mucha tarea que hacer. ¿Qué vemos en nuestros hijos? Después tenemos esta idea de actuar proactivamente. ¿Qué es esto? Es dar estos pasos, tomar estas decisiones desde la madurez, no desde la desesperación, no desde mis necesidades, no desde mis vacíos, no desde mis propias expectativas frustradas en esto, ¿no? Sino tener la conciencia de lo que hay que realizar y lo que hay que conseguir, ¿no? Y muchas veces en estas situaciones de hacer más caso a lo racional, a lo que yo quiero, necesito, porque me urge encontrar una cura o me urge que él tenga todas las atenciones para tratar de que se venga al futuro lo menos pronto posible, pues mejor hay que hacer un poquito caso a nuestra intuición, ¿no? En verdad vale la pena, en verdad, ¿qué es lo que estoy valorando? Y eso de verdad, yo lo he estado analizando, incluso hoy estaba viviendo desde mi propia experiencia, que a pesar de todo, todas las personas podemos caer en esto, en que se nos olvida mucho, ¿no? Cuando ya acordamos, ya estamos saturados. Y eso me lo estuve yo analizando hoy en la noche porque sabemos bien que cuando empezamos a vivir este proceso y esta situación familiar, necesitamos adaptarnos a muchas cosas, ¿no? Cambiar, y es una adaptación continua, porque vamos sabiendo que va cambiando nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, de acuerdo a cómo avanza Duchenne. Entonces, al ver yo esta necesidad, dejo de trabajar en un lugar fijo donde estaba yo, que me implicaba estar ahí 8 horas diarias y que estaba fuera de mi casa 8 horas diarias, y que al analizar esta situación del avance de la enfermedad, tuve que tomar una decisión, tener que renunciar a ese trabajo y tener esta oportunidad de trabajar en línea. Y también aquí en lo que viene siendo mi casa, adaptamos mi esposo y yo un consultorio donde doy las consultas privadas. Entonces, en esta situación que yo quiero compartir desde mi experiencia es que estaba yo ya súper saturada, o sea,
tenía pacientes en la mañana, en la tarde, trabajó en la fundación, pacientes en línea con las personas de la fundación, y de verdad yo decía, ¿cómo es posible que vuelva a caer en esto? O sea, me salí de allá para estar con mi hijo, pero a las mañanas de estar, ¿sabes qué? Hay que diseñar rápido porque a las 11 tengo paciente y es bien tarde y apenas me dio tiempo de estar una media limpiada la casa y necesito, o sea, y me puse a analizar de verdad y yo digo, es que es en serio, qué fácil es dejarnos llevar por el estilo de vida o dejarnos llevar por el ritmo de vida, ¿no? Y ahí es donde necesitamos ser muy conscientes. A ver, vamos a analizarnos. Y fue lo que yo anoche estaba precisamente yo analizándome. A ver, ubícate, o sea, ¿qué estás haciendo? Y volví a retomar. Y ya en la mañana, con la mente más clara, tomé decisiones. Hablé con mi esposo, hablé con mis hijos, y de ahí ya empecé otra vez a volver a empezar. ¿Qué es esto y por qué les comparto esto? Porque es parte de esto. Voy a dar pasos y tomar decisiones de acuerdo a esta madurez, no de mi necesidad de querer hacer algo hacia mi hijo desde lo mío, ¿no? Sino que es lo mejor para todos. Yo sabía que no era lo mejor para todos tener 8 horas fuera de casa, pero que era más factible estar aquí al pendiente de familia, de mis hijos, y al mismo tiempo estaba yo en esta atención psicológica. Pero si yo no empiezo a tener conciencia de lo que yo estoy realizando o haciendo, lógico que vamos a pasar la barrera inmediatamente, pero creo que es lo que a veces nos hace falta, detenernos y analizar, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando decisiones desde la conciencia, desde la madurez o desde lo que te dejas llevar y desde tus necesidades y vacíos, ¿no? Entonces, ahí les pongo el ejemplo cómo tan fácil podemos pasar de un momento de equilibrio a un momento extremo, ¿no? Después tenemos cuidar y conservar la confianza básica. Creo que en Duchenne es lo que menos podemos tener. La mayoría de las personas no hay una confianza. La mayoría de las personas siempre están con unos arranques de temor, de ansiedad. Siempre están en esta parte de el temor al futuro. Si no logro esto, es algo que va a estar mal porque mi hijo lo necesita. Es como una autoexigencia tan enorme que después llega una culpa que no lograr hacer lo que deben de hacer. Cuando en realidad la confianza básica es esto. Es como sube y baja, como puse aquí, la marea, ¿no? Desde las tristezas y las alegrías, desde el alboroto y la calma. Ser conscientes que la vida es esta. No puedes estar todo el día, todo el tiempo feliz, pero tampoco puedes estar todo el día triste, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, una cosa es sentir tristeza y otra cosa es vivir triste. Yo no voy a negar, y se los estaba yo compartiendo hace poquito, en que me duele todavía la situación, pero yo no vivo triste. Vivo mi dolor de acuerdo a cómo voy viviendo esta situación. Sabemos bien que se acentúa más este dolor cuando hay un cambio en esta parte de nuestros hijos, ¿no? La pérdida de alguna función. Entonces, ahí es cuando es el momento de vivir, sentir, validar, vivir mi momento. Me está doliendo que ya dejó de caminar, me está doliendo que ya no puede tomar su agua por sí solo. Es normal, no pretendamos, y es lo que siempre vienen las mamás a decirme. Quiero estar fuerte, es que necesito estar fuerte para él y para mi familia, porque tienes que ser fuerte con algo que de verdad nos duele. Porque tenemos que ser fuertes en una situación que no es fácil. Creo que es mejor ser como la marea, subir y bajar lentamente, viviendo toda esta parte de la vida, las tristezas, las alegrías, porque es más fácil lidiar con esto que contener todo y tener después un arranque
de este temor, de esta ansiedad que para mí me genera el futuro o me genera el avance de la enfermedad. Y todo esto se puede relacionar a la impotencia. Es una impotencia que sentimos al no poder hacer nada, pero por lo mismo, si ya sabemos que no podemos hacer nada, ¿qué es lo único que nos queda? Ser como la marea, ¿no? Ir y venir. Es lo único que podemos hacer y que es más sano que estar con esos arranques, ¿no? Que va a afectar más el ambiente familiar, la relación, el vínculo que tenemos con nuestros hijos, también el cómo lleven nuestros hijos este proceso, porque como les digo, lo que le transmitimos a ellos es como ellos lo viven. Si nosotros educamos y llevamos esto con miedo, lógicamente que ellos lo van a vivir con miedo, ¿no? Y ante todo esto, es buscar el sentido. Es bien difícil, pero no imposible, como se los he hecho, ¿no? Pero buscar el sentido desde lo espiritual, en lo físico y en lo psicológico. Esta búsqueda de qué me está enseñando esta experiencia, qué me está enseñando a mí como persona, qué me está enseñando como mujer, como hombre, como madre, como padre, como hermana, como hija, como en todas nuestras esferas de la vida. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando el poco, ¿cómo lo puedo decir? Se me fue la palabra. Me está enseñando que puedo, con una solita cosa que me pase, explotar, o me está enseñando a que era más fuerte de lo que yo pensaba, ¿no? O me está enseñando a que en realidad el valor donde yo estaba poniendo mi vida, para mí ya ahorita no es nada, sino voy a estar depositando este valor en otras cosas. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros empezar a buscar este sentido, el sentido del momento, que quizá a lo mejor para mí no era tan importante un vínculo madre-hijo, pero que esto a mí me hizo dar cuenta que es lo más importante, ¿no? O a lo mejor que no es tan importante una carrera universitaria o una familia, sino lo que mi hijo realmente quiere hacer, porque vamos a analizar esto también. Muchas veces llevamos nuestra vida de acuerdo a lo que nos dicen que es, ¿no? O que debe de ser, de acuerdo a los costumbres, de acuerdo a las formas de vivir, estereotipos de la sociedad, pero que después nos damos cuenta. Por ejemplo, yo me he dado cuenta y yo he analizado, yo no, a lo mejor tal vez no sea abuela, porque yo no sé si mi hija vaya o no a querer ser mamá. Mi hijo, yo creo, lo más probable, que tampoco, ¿no? Vaya a ser papá. Entonces, nunca nos damos cuenta qué tanto para nosotros toda la vida fue significativo ser abuela y que en este momento me estoy dando cuenta que no. ¿Y cómo lo estoy tomando? ¿Cómo voy a transformar ese sentido de vida, el pretender que para mí era algo extraordinario, era una realización, ser abuela, ¿no? Entonces, y no es algo que para mí sea trascendente, porque de esas veces que uno empieza a analizar, digo, pues es cierto, o sea, a lo mejor también ni voy a ser abuela, pero en el fondo para mí no es algo que sea tan trascendente en lo personal, ¿no? Creo que para mí ahorita es más significativo y valoro más que mi hija pueda tomar esa decisión de ser o no mamá, que se sienta presionada por la sociedad que solamente se puede realizar más como mujer siendo mamá. Por eso cambié esta forma de llevar estereotipos y de creencias y de educación, donde yo quiero darle a ella más herramientas, otras perspectivas de la vida, donde ella no se sienta frustrada porque no va a poder ejercer ese rol de madre, sino simplemente es algo que no pude, pero sí puedo realizarme en otro sentido, ¿no? Porque si sabemos bien
Si desde chica a mí me inculcaron que hasta que me case puedo tener esta plenitud, el día que me digan no puedes ser madre, ¿qué va a ser de mi vida, no? Entonces, en este sentido, hay que analizarlo, en donde tenía yo puesto este sentido de vida y que ahora Duchenne ha venido aquí a transformar este sentido, ¿no? Es por eso que necesitamos dejar de poner este enfoque, esta mirada en algo que no existe, que no está todavía presente, ni en un medicamento que lo cure, ni en la muerte como vemos que es tan catastrófica, pero sí en la parte de qué sentido le estoy dando a este proceso, ¿no? Porque entre más estemos enfocados afuera, menos nos vamos a enfocar en nuestro pensar y vivir, ¿no? Que eso mismo lo vamos a compartir con nuestros hijos. Entonces, analizando todo esto, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué importa en este proceso? ¿Importa lo que hagas? ¿Importa el que consigas toda esta parte de atención médica? ¿O es más importante disfrutar esta presencia, sea mucha, sea poca, de nuestros hijos y transformarlos en un momento de calidad? Yo recuerdo de alguien que me comentaba que había mucho conflicto familiar con su hijo porque relacionado al medicamento que toma, sube de peso y que el conflicto familiar era la comida, porque ella trataba de limitarlo y él se enojaba y se frustraba porque se la quitaba. Entonces, ¿qué tan importante es vivir un proceso enojado con mi hijo, todo este proceso por esta parte, y que al final de cuentas, cuando mi hijo ya no esté, que mi hijo fallezca, tenga esos recuerdos, que tener este recuerdo de fortalecer mi vínculo, que permanecerá para siempre? Entonces, sí le pregunté a ella, ¿qué es más importante para ti? ¿Pelear porque no le quieres dar esa dona o darle la mitad de esa dona y estar en paz? Claro, hay que ser también conscientes, le decía yo. No le vas a dar la docena de donas. Eso no se lo das ni a un niño que no está tomando ningún medicamento, ni nosotros como adultos lo hacemos, ¿no? Porque sabemos que no es sano. Pero el que sabemos que ese medicamento, a pesar de lo que coman, va a subir de peso. Entonces, porque no logramos mejor llegar a acuerdos. Sabes que no te puedo dar esa dona, pero te puedo dar la mitad. ¿Sabes qué? Ya comiste anoche o ya cenaste cereal, ya no te puedo dar esa dona. Si no, eso es lo que necesitamos hacer, tener acuerdo. Si puedes esto, no. No todo un no rotundo, no todo no puedes, porque volvemos a lo mismo. No vemos a un chico desde su ser humano, sino desde la enfermedad. Entonces, creo que esto ha sido por mí todo. Espero que les haya gustado un poquito esta conferencia. Creo que ha sido un poco para unas personas fuerte, pero creo que es algo que sí nos va a llenar de esperanza y de que también de aquí tomemos esta actitud. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos llevar esta enfermedad? ¿Cómo queremos llevar esta enfermedad para el día de mañana que mi hijo ya no esté? ¿Cómo voy a llevar el proceso de duelo cuando no esté? Porque sabemos bien que cuando no llevamos este duelo anticipado lo más sano, va a haber complicaciones en un duelo por fallecimiento. Entonces, hay que descubrirnos, analizarnos qué es lo que nosotros estamos llevando en este proceso que es mío y no es de mi hijo, que es mi necesidad y no es la de él, o que es mi vacío y no es la de él. Para de ahí empezar a tener esta atención, trabajar en eso y llevar un momento, un proceso lo más sano posible.
Muchas gracias y quedamos al pendiente, Susi, de las personas que quisieran tener alguna pregunta o alguna opinión. Sí, muchas gracias, Fabi. La verdad yo creo que No todos te aquí se escucho, llevan, Susi. ¿no? ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Ok, ya. Ya, ok, Creo que ya, sí. perfecto. Perdón. Muchas gracias, Fabi. Yo creo que aquí todos se llevan algo de todo lo que dijiste. Yo creo que incluso en diferentes casos y en casos muy particulares, creo que todos son capaces de conceptualizar todo lo que comentaste y se me hace súper interesante. Y la verdad me gustaría dar un espacio a ver si, no sé si te gustaría que la gente abriera micrófonos o si paso solo a las preguntas o qué te... Ah, no te escuchas, no te escuchas. Ay. Perdón. Si ellos quieren intervenir, adelante, son bienvenidos, pero si hay personas que se cohíben interviniendo, pues pueden realizar su pregunta por medio de algún mensajito. Ok, perfecto. Nada más para comentarles a los presentes en el Zoom. Si quieren participar, por favor, levanten la manita. Hay una manita virtual, para que les abran los micrófonos y así puedan hablar un poquito con Fabi. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna preocupación, sientan la libertad de hacerlo. Y bueno, de momento voy a pasar a las preguntas escritas y nos dicen, ¿cómo le hago para darle lo mejor a mi hijo y planear, pero vivir en el presente? Es mamá, yo creo, me imagino. Sí, Mami, yo es Mari. creo, mm, Mari, creo que necesitamos Mariana. una, un análisis personal, porque muchas veces nos preocupamos en darle lo mejor a nuestros hijos, pero no sabemos que eso que le estamos dando, qué tanto es desde mi vacío, ¿no? O mi necesidad. Como yo les decía, me preocupa darle a mi hijo lo mejor y por eso, desde mi miedo, trato de evitar que vaya a la escuela, ¿no? A eso me refiero. Si yo trato de darle lo mejor, ¿desde dónde lo quiero dar? ¿Desde mi preocupación o desde mi libertad y de mi forma de compartir este amor, ¿no? No sé si quedó claro. Eh, no nos ha comentado nada, pero asumo que sí. Si quieres, pasamos a la otra pregunta y a ver si alguien se anima en el grupo a abrir el micrófono para que nos comenten algunas cosas más y si habrá algún debate aquí interesante. Y Claudia nos pregunta, desde que me dieron el diagnóstico de mi hijo, he tenido mucha ansiedad. ¿Qué recomiendas para eso? Si te parece, es llevar un acompañamiento. Estamos nosotros, no sé si tenías, no sé cómo te llamas, ¿tienes un nombre, Susi, o nada más le hablo así? Ah, solo me aparece Claudia, sí. Ok, sí, Claudia, mira, la ansiedad ya es parte de algo que creo que se debe de llevar un acompañamiento. Y esta parte es lo que podemos nosotros ofrecerte en la Fundación Acari y donde tú puedes recibir esto gratuitamente. Hay que detectar por qué se genera esa ansiedad, a qué le tienes miedo al futuro, a qué le tienes miedo, ¿no? Las mamás que he estado yo acompañando están descubriendo que esta parte de lo que ellas llevan en este proceso es algo que necesitan primero ellos resolver para poder llevar este proceso más sano, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que si tú tienes a alguien a donde puedes acudir con tu confianza plena, acude a alguna atención psicológica. En caso de que no, está este servicio aquí en Fundación Acari que se da en línea y que también estamos para dar este acompañamiento. Y es bien importante decir, en el diagnóstico, durante el proceso y después de la enfermedad, ya hablando de la pérdida del hijo o del fallecimiento del chico Duchenne, ¿no? Perfecto. Espero que haya quedado claro. Sí, díganme por favor si les quedó claro su duda, sino para poder comprender entonces bien y volver a reestructurar la respuesta. Claro, claro. Pues espero que nos dejen algún comentario. Si no, pues así quedamos. Sí, sí, sí. Nos comentan también, mi esposo no sabe lidiar con la realidad del diagnóstico, se la pasa en el trabajo y estoy sola. ¿Qué puedo hacer?
Mira, creo que Este es de aquí es Irma, perdón. Irma. Irma. Irma, es bien importante, creo que está por ahí, hay una publicación de la fundación en su página de Facebook. No podemos obligar a nadie ni a tomar una consulta psicológica, ni a llevar un proceso que de acuerdo a nuestras necesidades es lo mejor. Aquí lo que se recomienda es que tú tengas este acompañamiento y que lo dejes a él decidir por sí solo. Tú no puedes hacer nada por él. Él solamente puede hacer algo por él mismo, porque cada quien tiene su propia decisión y convicción ante esto, ¿no? Entonces, el pretender querer ayudarlo, acompañarlo, es pérdida de tiempo. Si él en algún momento dice, sabes que sí necesito, sabes que necesito algo porque ya no puedo, adelante. Pero mientras se va a dar y esté en esta situación, no se puede hacer nada aquí. Más bien, ocúpate de ti. Si tú necesitas esto para que no te sientas sola, es una forma en que tú misma puedes apoyarte y cuidarte para ver esta situación de soledad. Pero hacia él, si él no lo demanda o él no está pidiéndolo, no se puede hacer nada. Y esto nada más es de mi parte, como tratando de indagar en lo que nos Ujú, estás comentando, Fabi. Y en casos como este tampoco, bueno, es que yo siempre he tenido un concepto del matrimonio como de que es un equipo, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo transfieres eso de concentrarte en uno mismo, pero a la vez en un equipo, pero te tienes que concentrar en ti mismo, aunque la otra persona no quiere ser partícipe en esta dinámica de equipo? O sea, a lo que voy es que estoy encontrando dificultad en entender esta idea de concentrarse solo en sí misma cuando tienen algo en común, vaya. Definitivamente, Susi, mira, yo recuerdo que antes cuando hoy me dieron el diagnóstico, lógicamente todavía yo no tenía todo este conocimiento y esta preparación. Cuando a mí me dice la psicóloga, déjalo a él, no puedes hacer nada por él, para mí fue algo tan difícil y tremendo porque decía, ¿cómo lo voy a dejar si él no puede solo? Después entendí que sí es cierto, no podemos forzar a nadie. Bien dices, el matrimonio es un equipo, pero recuerda, un equipo cuando una parte no participa, entonces ya no es un equipo, sino es es tan especial esto de su propia decisión, Susi, y las personas que me están escuchando, que incluso cuando vienen a consulta parejas, la mayoría no siguen un acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque la mayoría viene una parte más forzada que por su propia decisión. Porque ya viene como, ¿sabes qué es lo último que podemos hacer? Si quieres seguir juntos, seguimos, vamos al psicólogo, si no, no. Ok, voy, pero yo no quiero, ¿no? Es por eso que es tan complicado esta situación de pareja. El comprender que no podemos hacer nada por el otro cuando no quiere ser ayudado, cuando no se quiere ayudar él mismo. Entonces, aquí es más que tener este acompañamiento para yo fortalecerme y para poder llevar más este proceso y no sentirme tan sola o tan desesperada en esta situación, ¿no? Y que Claro. poco a poco va uno asimilando esta situación que en realidad hay personas que a veces tocan fondo y si quieren después, hay personas que viven así, ¿no? Claro. Sí, no tiene todo el sentido del mundo. No Ujú, podemos estar cargando el mundo y traer a todo el mundo en nuestros propios hombros, ¿no? exacto. Claro. Bueno, seguimos y hay un comentario, no sé si quieras pues decir algo al respecto, pero Ujú. Sara nos dice, me da miedo que mis dos hijas sean portadoras. Es lo único que pone. No sé si queramos mencionar algo al respecto. Es que sí es tu miedo. Mm, si son portadoras, ellas necesitan en un futuro tener que decidir qué hacer con su vida. Si me permites compartir desde mi punto de vista y desde mi propia vida, mi hija ahorita tiene 19 años, mm, todavía no le dicen a ella si es portadora o no, porque aquí en México me hicieron a mí la prueba, no sé por qué se perdió y ya no encontraron el resultado, porque de ahí dependía, ¿no? De que si se hacía o no mi hija la prueba.
Pero la realidad es, Sara, que ellos necesitan tener este conocimiento de la realidad. No podemos decirles mentiras o ocultar algo que en realidad para ellas es importante. Yo desde que ella tenía 12, 13 años, donde ella empezó ya con esta edad en donde puede comprender más y que ya empieza en la pubertad, en la adolescencia, hacerles conscientes del caso en el que está y decirles, tú vas a tener que tomar la decisión si quieres ser mamá o no, porque está esta probabilidad, si es que todavía no tienes tú el diagnóstico confirmado. Pero es lo más común que hay. Los papás queremos evitarles a los hijos todo esto. La vida no es color de rosa. La vida es parte de un dolor y también de alegría. Y son de las primeras cosas que necesitan enfrentarse y que ellos también necesitan tener pleno conocimiento para saber qué está pasando en su cuerpo y en su vida. Claro está que no le vas a decir a una nena de 5 años, de 8 años, esto, ¿no? Porque no va a comprender. Pero de acuerdo a su edad, les puedes ir planteando para que ellas vayan asimilando esto, ¿no? De cómo van a llevar este proceso. Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Tampoco podemos evitar que pasen por un proceso de descubrimiento por sí mismos, ¿no? Sí. Solo por nuestros miedos. Y Bueno, sabes, sobre todo, Susi, porque sabemos bien. Imagínate, un adolescente que está viviendo una situación de enfermedad en su familia, que ve la diferencia de atención hacia él y ella se siente abandonada, se siente en segundo término. ¿Dónde va ella a refugiarse? En el primer chico que le hable bonito y que le diga que él sí la acepta y la quiere. Ella, entre esa necesidad de aceptación, puede quedar hasta embarazada. Imagínate el golpe que te puede dar, que después ella salga embarazada y que de verdad tenga un hijo también con Duchenne. O sea, hay que ser tan conscientes hasta en esto. O sea, no podemos vivir solamente desde el miedo, sino qué tanto este miedo me va a llevar a complicaciones extremas, ¿no? Porque sabemos bien, Susi, y es una de las cosas que hemos platicado mucho, que es bien importante el tema de los hermanos, que los hermanos son un tema muy, muy que tenemos que sacar más porque ellos viven una vida muy complicada. Yo le decía a una mamá que atendía en la tarde, hay que ser conscientes que los hermanos o hermanas traen tan profundo dos emociones. Una, me duele, me da tristeza verte como hermano con esta enfermedad, pero al mismo tiempo te odio porque me quitas el tiempo, porque sé que tú vales más que yo, porque sé que tú mereces más que yo. Y esto es todo inconsciente, no es algo que ellos lo estén pensando con toda la conciencia. Es desde la necesidad básica del ser humano, de la atención, de la protección, de este sentido que le da la seguridad a la familia. Y claro, si ve que él está pasando, ella está pasando a un segundo, tercer término, lógico que va a haber esas emociones encontradas. Claro, y también está el rol de que a veces toman de cuidadores, ¿no? Donde sienten que la responsabilidad está en ellos y que a ellos les toca la carga que también les toca a los papás y demás. Se vuelve muy complicado. Exacto, entonces por eso hay que ser muy conscientes que desde nuestros miedos podemos provocar otras situaciones que también son más difíciles, ¿no? Sí, claro, es demasiado complejo, desafortunadamente. Sí. Bueno, seguimos con una pregunta más y nos dice, ¿cómo le hago para no pasarle este dolor que traigo a mi niño? Y la pregunta es de Laura. Ok, Laura. Laura, ¿tú crees que tu hijo no sienta dolor? El ver o el analizar él, su cuerpo, su actividad y ver a los demás que sí pueden hacerlo. Claro que sí. Aquí más bien, yo siempre les recomiendo, Laura, no es que no quieras transmitir, más bien hay que compartir. En familia hay que compartir las emociones y yo también les he dicho a mis pacientes, tendemos siempre la necesidad de compartir alegrías
fiestas, celebraciones, Navidad, cumpleaños, y a la hora de compartir un dolor, una tristeza, todos corremos al rincón porque nadie queremos que nos vean o que los demás sientan. Es más sano compartir. ¿Por qué? Porque si tú pretendes que no pasa nada, que eres fuerte, en algún momento a lo mejor va a decir, ay, mi mamá a lo mejor ni le importa esto que estoy pasando, porque pues, para ella como que no. Y al contrario, si la mamá evita o va de esos temas, va a decir, peor, ni siquiera quiere tomar el tema, ¿no? O sea, es tan importante el que validen sus emociones, el que el niño también o tu hijo te diga, me siento triste. Yo le decía a una mami, me decía, es que yo no sé qué pensar o qué decirle a mi hija cuando se pone a llorar. ¿Y por qué no le dices, me siento igual que tú? Estoy también triste, pero aquí estamos las dos acompañándonos. Te entiendo porque yo también estoy igual. O sea, hay tantas cosas que podamos hacer desde lo que los hijos tienen que vernos como seres humanos vulnerables, no como superhéroes, porque no lo somos. Y si pretendemos ser superhéroes, vamos a terminar con ansiedad, con depresión, con tantas cosas que se han visto, que es mejor y es más sano compartir mi emoción y dejar que él comparta su emoción y validar su emoción y validar la mía. Si está llorando, tendemos tanto a decir, no pasa nada, ya no llores. ¿Cómo que no pasa nada? Si yo estoy viviendo una desesperación, que no puedo correr como mis compañeros o mis primos o mis hermanos. ¿Sabes qué? Yo no puedo entender qué sientas, pero sé que puede ser triste como yo también lo vivo. ¿Sí ven qué diferencia es? O sea, es algo que de verdad es tan sanador y tan ayuda tanto a fortalecer el vínculo, lejos de ocultar y de no hacer que no pasa. El compartir y el validar es lo mejor que podemos hacer en familia. Claro, y recapitulando un poquito, yo tratando de unir ideas con lo que nos han estado preguntando, esto ya no es de nadie más, ¿cómo, o bueno, qué piensas tú en términos de la dificultad que padecen los papás en general, bueno, los hombres en esto de compartir el dolor y compartir estas partes más sentimentales de sí mismos? O sea, ¿cómo crees que podrían motivarse o qué podría proceder ahí para que puedan quizás romperse esas barreras de masculinidad quizás tóxica que impide quizás el que puedan compartir, el que puedan no sé, conectarse en estos aspectos, sobre todo en casos de Duchenne, donde es algo más complicado e implica más personas en toda la ecuación, ¿no? Definitivamente es bien importante, Susi, porque como lo comentaba, todo lo que viene siendo los sentimientos y emociones en la expresión en los hombres es muy difícil, ¿no? Por esta parte de la educación y más siendo latinos, ¿no? Sabemos bien que desde nuestros países se da mucho esto. Recuerdo, no sé si ya lo había comentado en otra conferencia que decía un hombre, un muchacho un joven, dice, lo que pasa es que nosotros nos enseñaron a que podemos expresar nuestras emociones de la forma de enojarnos y de ser violentos, pero nunca nos permiten expresarnos, el llorar, el ser vulnerables. Entonces, es por eso que volvemos con la pregunta, la inquietud que nos hizo hace rato la mami, que decía, mi esposo evade, o sea, mi esposo se va y se refugia en el trabajo, porque ellos no le enseñaron. Si a nosotros como mujeres a veces no nos enseñan, menos a los hombres, el que es válido sentir dolor, es válido vivir esta parte desde la tristeza, pero es como yo les digo, o sea, hay que entendernos y comprendernos que estamos viviendo un momento difícil, pero es muy diferente vivir tristes y muy diferente sentir tristeza, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos, analizamos y validamos, es más fácil que sintamos esa tristeza en momentos estratégicos y necesarios a vivir todo el proceso o aún más después, Susi, creo que está después de que ya no está nuestro hijo, peor, frustradas por todo esto que no hemos conseguido ni en vida de nuestro hijo, ¿no? Entonces, lo más recomendable es eso, saber
que las emociones son necesarias, que las emociones son parte del ser humano y que es algo que nosotros necesitamos para sobrevivir y para socializar. Son las funciones y otras funciones que tiene. Pero las funciones es eso. Si vemos a alguien llorar, ¿qué es lo que hacemos? Siempre tratamos de ir a acompañar. O si nosotros estamos llorando, siempre va a haber alguien que se nos acerque. Eso es socializar. Si estamos alegres, se van a unir con nosotros a festejar. Pero en esta parte de la función de sobrevivir, pues lógico que es necesario desahogar y sacar este dolor que tenemos. No es también mucha idea de las mamás, necesito ser fuerte para mis hijos, ¿no? Cuando en realidad, ¿por qué lo vas a hacer? Si es un dolor muy grande, ¿no? Claro que si va a ver la mamá en depresión y tirada en la cama todo el día, lógico que eso ya no es sano. Por eso yo les digo, es mejor vivir esta emoción en su momento y después vivir la vida como se venga. Pero para esto hay que tener cierta conciencia, cierta madurez y si es necesario trabajar algo que nos está impidiendo vivir de esta forma, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Perdón, sigo con las preguntas. Susi, mira, aquí Sí. también tenía, no sé si tú no lo viste, pero dice, mi hijo es pequeño y a veces le cuesta Ah, hablar de lo que sí, siente. justo es la que ¿Sí? iba a leer, sí, justo es la Ah, que iba a ok. leer. Sí. Belizabeth nos pregunta, mi hijo es pequeño y a veces le cuesta hablar de lo que siente. Siento que lo hace por protegerme. ¿Debo insistir en conocer sus sentimientos? Sí, esta también es una pregunta interesante porque hay veces que no sabemos ni cómo llegarle a nuestros hijos, es la realidad. Recuerdo una vez una mamá también que ella le inquietaba que su hijo no quisiera hablar y que decía, es que le preguntó y se enoja y se va. Dice, me inquieta esto, ¿por qué? Pero sin embargo la mamá es muy de estar en toda este ambiente Duchenne, conferencias, reuniones, medicina. Y yo le hice esta pregunta, a ver, ¿crees que tu hijo tiene necesidad de hablar cuando vive totalmente en un ambiente Duchenne? Come, respira, todo lo hace alrededor de él. Lógico que no quiere. Más bien hay que analizar cada situación. Si en tu caso es de esta parte, a lo mejor es demasiada información que ya está hasta acá de información y no quieres ya tocar ese tema. O bien, hay tanta secreto familiar, hay tanta evasión que lógico que no va a querer expresarse. O el ver cómo reacciona mi mamá ante ciertas circunstancias me va a hacer que yo me esconda o me guarde mis cosas. Es por eso que yo les decía, es mejor compartir que evadir. El compartir mi emoción es más sano que evadir. ¿Por qué? Porque sabemos bien que evadir en una cosita que me toquen, exploto, ¿no? Esos arranques que decíamos, ¿no? Entonces, si él detecta algo en ti de acuerdo a ciertas actitudes, lógico que él va a tener sus reservas para no preguntar o no expresar algo, ¿no? Decimos como en este caso que decía la mamá, es que mi esposo le dice a él que la escuela es peligrosa. Lógico que el niño no va a tener esta apertura de hablar desde el miedo, ¿no? Hay que ver cada caso de cada familia en particular. Por eso es muy recomendable que conozcamos todo el entorno familiar. Todo esto es importante para saber el por qué se da esta dinámica, ¿no? Claro. Ella nos sigue diciendo, yo evito exponerlo mucho al tema, me da miedo no saber orientarnos bien. Exacto, o sea, te fijas, o sea, o es demasiada información o es mucha evasión. Dice, me da miedo no saber orientarnos bien. Desde ahí vemos, ¿no? Educas desde tu miedo, entonces estás educando desde la evasión. ¿Por qué? Porque como a ti te causa miedo, no sabes cómo tocar el tema y tienes temor de que te pregunte algo y en vez de que puedas dar una respuesta, te pongas a llorar o a enojarte. Depende de la reacción de la persona, ¿no?
¿Y aquí qué procede en caso de que no sepamos algunas cosas? Por ejemplo, en caso de que no tengamos respuestas a algunas preguntas. Este, esto ya no viene por parte del oyente. Ujú. Más bien es, supongo que ya es una pregunta que estoy haciendo, formulando todo esto. Si uno no tiene, porque es difícil saber que uno no sabe todo, ¿no? Creo que es algo que nos cuesta a veces, a veces entender, que no sabemos todo. No lo Em, tenemos consciente a veces también. claro, entonces, ¿ahí qué recomiendas? O sea, ¿cómo recomendarías que les contesten? No sé, podemos hablarlo con un experto, em, aprender, tratar de leer y llenarlos de información para tener las respuestas. No sé, ¿qué recomiendas? Creo que primero descubrirnos o analizarnos de qué forma respondemos. Porque en realidad, aunque tengamos la respuesta correcta, si mis actitudes o mis emociones me ganan, pues lógico que no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, más bien hay que analizarnos desde nosotros mismos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener más esta regulación emocional y poderle dar una respuesta un poco más tranquila o una respuesta más correcta, ¿no? Porque también, o sea, lo ideal es que se dé una respuesta de acuerdo a la edad del niño. No le vamos a Claro, dar una respuesta igual a de 5 años a uno de 17, 20 años, ¿no? Sino de acuerdo, primero de acuerdo a la edad y exactamente de acuerdo a lo que el niño quiere saber, porque desde nuestras construcciones y temores vamos a pretender darle toda una cátedra cuando el niño ni siquiera está preguntando eso, simplemente está preguntando, oye, ¿por qué no camino? A lo mejor él nada más quiere saber, es que sabes que porque necesita la silla de ruedas. Con eso se conforma, ¿no? Entonces, hay que también ver que desde mis temores puedo yo tener otro concepto, otra más bien, otro tipo de entendimiento de su duda y yo me vaya por otro lado que ni siquiera es. Por eso es tan importante, Susi, que nosotros tengamos esta atención psicológica para descubrirnos, porque si no, ¿cómo vamos a saber llevar todo esto? Y muchas veces los papás no dimensionamos eso, pero es sumamente importante que tengamos toda esta parte de atención psicológica, acompañamiento tanatológico, emocional, para saber y descubrirme en esto, porque a veces ni siquiera tenemos consciente de esto, ¿no? claro. Sí, no, creo que tienes toda la razón, la verdad. Si me permite nada más un tema, Claro. una paciente me acuerdo que ella la educaron desde mucho, cosas muy, desde pecado, ¿no? Desde todo lo era malo. Y un día dice, yo una vez le dije a mi mamá que quería ir al cine y me regañó y me puso una porque era muy malo. Entonces ahora ella de adulta, tiene ya más de 50, 60 años, todo lo concibe a lo malo. Entonces, te das cuenta cómo hay veces que desde nuestros conceptos podemos dar respuestas cuando en realidad ni siquiera es lo que espera el niño. Entonces, si ella siempre está desde como viene trayendo esa idea de que todo es malo, voy a dar esa contestación a mi hijo, lógico que no voy a dar una contestación correcta, ¿no? Claro. Sí, es complicado. Sí, sí, sí. Creo, sí, claro. Este, bueno, la verdad es que creo que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. No veo ninguna pregunta más, tampoco en Nomás si me Facebook. permite, Susi, Sí, no, cualquier inquietud o si gustan alguien que tenga esta inquietud de poderme contactar, voy a poner rápido nada más lo que es mi claro, correo claro. para que puedan ellos tomar notas si gustan o pasar a la página de Acari para que puedan también ellos si gustan por medio de un correo electrónico, alguna duda que quieran que mandar o algo, o simplemente agendar para una atención psicológica, ahí está la información. Si gustan pasar directamente a la página de acarifoundation.org, ahí van a encontrar los apartados donde está la mía y pueden agendar, o bien pueden mandarme un correo electrónico
en donde puedan también aclarar algunas dudas, inquietudes, compartir una experiencia, lo que ustedes necesiten. Si nada más es compartir, desahogarse, adelante. Estamos aquí para atender, para acompañar y para compartir, ¿no? Claro. Y no sé si quieras dar un breve comentario, algo que con lo que quieras concluir antes de que cerremos la sesión de preguntas. Sí, yo creo que todo esto que les vine a presentar hoy hay que darle el valor al momento, hay que darle el sentido al momento, porque eso es lo que vale la pena. Hay que ser lo más que podamos un equilibrio en nuestra vida, no depender de Dushin totalmente, pero tampoco evadir, ¿no? Sino tener cada cosa en su lugar, y eso nos va a permitir darle la importancia a lo que es necesario, ¿no? La atención, el acompañamiento, el ver a mi hijo desde mi hijo, de su plena realización de ser humano y no desde la enfermedad y mis expectativas frustradas, ¿no? Entonces creo que es lo único que pudiera yo resumir en todo esto. Ok, perfecto. Entonces ya, gracias por contestar las preguntas. Como les repito, la verdad es que es de mucha utilidad para nosotros tener un poco de feedback de parte de ustedes. Y bueno, procedo a hacer unos breves recordatorios antes de que terminemos, para que sepan un poquito sobre cómo procedemos con todo, cómo pueden contactarnos. Pueden buscarnos en todas las redes sociales como The Akari Foundation. También tenemos un correo electrónico como el que ven en pantalla. No olviden hacerle pantallazo o screenshot para que lo tengan ahí presente. Contáctenos por correo a info@theakarifoundation.org. Contamos con un sitio web en inglés y en español, como la fundacionacari.org. Y finalmente siempre pueden contactarnos a través de WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Tenemos horarios de lunes a viernes de 9 a 6 p.m. del horario central, así que siéntanse con la libertad de contactarnos. Si nos contactan afuera del horario, siempre vamos a responderles. Tan pronto empiece el horario laboral, se les va a contestar, no se preocupen. Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos por atender. Muchísimas gracias, Fabi, por estar aquí con nosotros. Y Gracias. bueno, les mando un gran abrazo a todos y bueno, pasen una linda noche. Hasta luego, bonita Hasta tarde. luego. Saludos.